tardes a todos. Estamos en la semana de la orientación latinoamericana y tenemos el placer de tener una invitada argentina, una compatriota mía, que es la doctora Mirta Gavilán. Mirta Gavilán se excede en su currículum. Yo no me quisiera olvidar de todo lo que ha hecho por la orientación no solamente en nuestro país, Argentina, sino en todo lo que es Latinoamérica y algunos países de Europa donde uno dice Mirta Gavilán y te dicen La Plata. Así que un placer que estés conmigo en esta entrevista, Mirta. Mirta, para los que no la conocen, a los orientadores nuevos y a los que ya la conocen, bueno, refrescamos su currículum. Ella es psicóloga, es también doctora en psicología, es orientadora vocacional, es profesora y es investigadora. Eh, en distintas universidades ha escrito un montón de libros, ha apoyado a los orientadores en distintos eventos, conferencias, congresos, es una de las organizadoras de un congreso, del Congreso de AIDOEL, que se hace aproximadamente cada 2 años y en el cual todos los orientadores nos anotamos y aprendemos de ella y de todos sus invitados. Bueno, Mirta, un gusto estar contigo. ¿Qué nos cuentas de la orientación en este 2023? Mirá, es una pregunta sumamente difícil, porque realmente, es decir, lo que sucede es que siempre la orientación nos tenemos que ubicar de acuerdo al contexto en el cual se va a llevar a cabo. Por eso, muchísimas veces, cuando hablamos, diríamos, de la orientación en Latinoamérica o la orientación, diríamos, en Iberoamérica, tenemos a veces lazos comunes, historias comunes, pero tenemos que tener en cuenta que cada país, así realmente tenga más cercanía con un grupo que con otro de países, siempre son diferentes y las situaciones son totalmente diversas, motivos por el cual en esa diversidad se instala la orientación. Y por supuesto que la orientación a lo largo de los diversos recorridos y diríamos y marcos teóricos, conceptuales, paradigmas existentes, ha hecho cambios y modificaciones totales, desde sus orígenes, tanto en Europa como Estados Unidos, como lo ha sido en Latinoamérica, y cómo tenemos que tener en cuenta que todo eso fue marcando lo que luego podemos decir en cuanto a la orientación. Cuando hablamos un poco también de la orientación, diríamos, de lo que sucede, por eso les digo, hay aspectos comunes que hacen a los diferentes países, historias que a veces se repiten, pero siempre tienen esa impronta de la particularidad. Y la orientación se da en contextos totalmente diferentes. Y cuando yo digo que cuando hablamos de orientación, y siempre hay un, diríamos, desde la prevención, vamos a decir así, siempre estuvo instalada, ha habido cambios, modificaciones y demás, pero siempre estuvo instalada en el sistema educativo. Y dentro del sistema educativo, cada país tiene estructuras, leyes, reglamentaciones diferentes. Y además, muchas veces, como nos sucede a nosotros, la orientación muchas veces depende más de la institución que convoca, del grupo de docentes o de profesionales de orientación que convoca a realizar la tarea, de lo que realmente desde los lugares de poder o donde se enquista, diríamos, la política educativa le puede llegar a dar a la orientación. Por eso digo yo que es totalmente diverso los enfoques en los cuales se pueden dar. Tal es así que cuando hablamos de la orientación en el sistema educativo, hablamos de la forma en que siempre se, diríamos, desciende o trasciende en el sistema educativo la orientación, que es a través de los diferentes efectores de la orientación. Y tenemos cuenta que la institución escuela, por eso hablo de la diversidad,
que la institución escuela es completamente diferente de una escuela a la otra, porque las escuelas están hechas de reglamentaciones, de personal directivo, pero está hecha de alumnos, de sujetos de comunidad que los integran de diferentes maneras y que también los vemos que aceptan y organizan diferentes estrategias de orientación en función también de los diferentes turnos que se dan en una institución educativa. Siempre hablo que una institución educativa en el turno mañana actúa es de una manera, en el turno tarde de otra, y en el turno son como instituciones separadas. Por eso la importancia de conocer in situ, que es dónde vamos a hacer o dónde vamos a comenzar la práctica o la actividad de orientación. Eso es, sí. Sí, Mirta, una pregunta. ¿Cómo se está preparando desde la universidad a un futuro orientador? ¿Qué Mira, pensás de esto? te explico. Las facultades, por supuesto que son todas diversas. Lo único, por ejemplo, ustedes tienen, todos sabemos que dentro de diríamos, de lo que es la orientación, los títulos de base que se dan o que tienen, diríamos, como el rol de llevar a cabo la orientación, es tanto psicología, psicopedagogía, en algunos casos profesores en ciencias. Entonces, por un lado, va a depender de esa formación hasta las estrategias que se implementan. Eso no hay ninguna duda. Y la universidad, en cierta medida, en algunos lugares, crea, diríamos, formación, tanto en grado, sobre todo en algunos lugares, ¿no? En la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata. Ustedes saben que la cátedra de orientación vocacional este, recién comenzó hace muy poco a ser obligatoria, porque era una de las materias optativas. La Universidad de La Plata, la Facultad de Psicología, primero fue Facultad de Humanidades, siempre lo tuvo como optativa, como obligatoria. Diríamos, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, era optativa. Es decir, ahora con todos los cambios que hubo en relación de la CONEAU, la mayoría sí, ya está en formato obligatorio. En algunos como cátedra y en algunos como seminarios de posgrado, dentro de la misma facultad. Y después está, en algunos lugares, diríamos que hay muy pocos, las carreras de especialización en orientación. Eso es, cada una tiene en diferentes momentos. Nosotros creamos la carrera de especialización en orientación y la estuvimos dando hace 2 años. Este año fue la última cohorte, no sabemos si va a seguir. La última no, egresada, no cohorte, la cohorte hace 2 años. Siempre cuando hay cambio de autoridades y demás, se producen modificaciones que, bueno, que no sabemos, ¿no? Así que también sé que, por supuesto, que la Universidad de 3 de Febrero la tiene la carrera, también está en creo que en la carrera 3 de febrero, 3 de allí tienen, febrero, y bueno, información de posgrado también tiene la Universidad Favaloro, es decir, hay sí, algunas tienen universidades diplomaturas. que tienen Exacto, diplomaturas y demás. exacto. Eso funciona en relación a lo que cada universidad, pero por supuesto que siempre, siendo formación de posgrado, da, diríamos, otra visión de la orientación, que por Bien. supuesto ha tenido cambios, modificaciones totales, bueno, y es lo que ha llevado a nuevos campos de la orientación, nuevas estrategias. Diríamos que al principio costaba mucho aceptar a la orientación fuera del sistema educativo y de lo que era la orientación tradicional. Ahora tenemos, por un lado, la diversidad que hay de problemáticas que es en función de lo que cada uno cree que es la orientación, ¿no? Es decir, las definiciones de la orientación.
Es decir, que eso es importante tener en cuenta porque de eso parte las estrategias y la mirada que uno tiene en relación a la orientación. Sobre esto he escrito mucho. Sí, cuando vos te referís, que también los tenés escritos en varios Sí, libros, y cuando viniste, bueno, viniste a Córdoba en el posgrado acá en la Universidad Nacional, lo explicaste como muy bien. Me gustaría que puedas relatarlo al público cuando hablas de campo, porque es algo que muchos orientadores no conocen, sobre todo de algunos países hermanos. ¿A qué te refieres vos? mira, cuando nosotros nos referimos a campo, hablamos ¿por qué? Porque consideramos que el campo es diríamos, es un espacio de lucha que se da entre diversos oponentes y diversos intereses, pero que el campo es mucho más, diríamos, abarcativo que lo que puede ser un eje, porque dentro del campo, cuando nosotros hablamos de campo educativo, hablamos diríamos, del sistema formal de la educación, el no formal y el que no llega a cualquiera de esos niveles. Por eso en cada uno de esas áreas damos la posibilidad, y además porque como consideramos también que la orientación, es decir, bueno, por supuesto es inter o transdisciplinaria, que eso para contarlo siempre hago la referencia a la diferencia, es importante que en el campo de lucha aparecen diversas profesiones, diversas ocupaciones donde cada uno quiere imprimir su lugar en ese sentido. Fundamentalmente está hecho desde ese punto de vista, tomamos por supuesto con una adaptación la noción de campo de Bourdieu. Bien. Mirta, ¿por qué le cuesta tanto al orientador sentarse a escribir? ¿Qué pensás de esto? Ah, bueno, yo te voy a decir, yo creo que no es el orientador. A Mucha ver. gente, muchas profesiones, uno en el transcurrir del tiempo siempre sabe que escribir no es fácil, primero que no es fácil, en el sentido porque uno puede escribir, pero después una cosa es cuando uno escribe para uno, hace una serie de relatos, ahora cuando eso lo tiene y sobre todo cada vez se ha puesto con mayor problemática el tema porque no hay duda de que en el campo de la escritura se ha adelantado, se ha avanzado mucho, sobre todo lo que llamamos la escritura académica. Y Sí. entonces, por supuesto, yo me doy cuenta que a mí muchas veces me dicen, yo conozco a médicos, abogados, me dicen, yo antes de ponerme a escribir todo eso, prefieren más el accionar. Y eso se lleva no en los orientadores, se lleva en muchas disciplinas. Y es un poco un oficio. Yo casualmente le estaba comentando, la gente de mi grupo, que, bueno, por supuesto que llevo muchos años de investigar Sí. entonces, generalmente cada investigación iba con un libro, es decir, lo traducíamos en un libro compartido o en un libro individual, pero ustedes saben que yo me retiré de la actividad por los años, ¿no? Sí, sí. De grado. Entonces, el programa de incentivo a los docentes investigadores es cuando uno tiene la formación, cuando uno tiene a cargo la cátedra de grado. Entonces, el último proyecto de esos que estuvimos trabajando quedó sin libro, como digo yo, quedó en los informes que uno le lleva a la Secretaría de Ciencia y Técnica. Sí, sí. Y los otros días, entre todas las actividades que tengo, le digo casualmente a la gente de mi grupo, ¿qué les parece? No todas salieron. ¿Qué les parece si nos dedicamos a la publicación con una actualización de la temática que estamos analizando? Así que no sé, por ahí vamos a seguir con ese sentido. El último libro que escribiste tiene que ver algo también, no sé si es libro o es un texto que
que nos llegó acá en la Universidad Nacional, que tiene que ver con qué pasó después de la pandemia, ¿no? Que quedamos todos como con un signo de pregunta. Ah, ¿Qué bueno, hacemos? bueno, porque vos, una de las tareas que tengo hace más de, diríamos, de 20 años, y yo sigo con ese tipo de actividades, es la revista Orientación y Sociedad. Es ahí, se publicó en la revista Orientación y Sociedad ese artículo, por eso le llegó. Sí, sí, No es un libro, es un artículo, donde se hace un recorrido. Yo digo siempre hacemos porque mi forma de hablar es colectiva. Es decir, sí. ¿viste? Así que bueno, hacemos desde el punto de vista un recorrido de lo que nos pasó en esta situación que hemos vivido, que para todos ha sido totalmente nueva. Entonces, lo que pasaba con diferentes autores, lo que pasó a diferentes etapas evolutivas, bueno, un poco está relacionado con eso que nos sucedió en ese momento. Así que bueno, eso es un poco la situación, como no es lo mismo el aprendizaje cuando tenés un tiempo de un recorrido hasta llegar a una producción, cuando de buenas a primeras te encontrás que todo el mundo cambió, que Ujú. ya, es decir, y que la única forma de existir es a través de la tecnología. Bueno, cómo en ese sentido se estuvo viendo y observando. Nosotros, por eso, ahora que después puedo conversar sobre ese tema, en relación a la tecnología y a todo esto que nos está pasando, y a la inteligencia artificial, Ujú. y al tema del metaverso y toda la historia, es que un poco estamos tratando de organizarnos y de vernos y de ver para el encuentro que vamos a hacer en el Congreso Quinto, ¿no? En el Ujú. CIO Quinto, que Sí. Que vamos a hablar el tema después. de la inteligencia artificial está atravesado por el orientador, cómo funcionaría, que es lo que por allí preguntan los estudiantes. ¿Sigo estudiando esto? ¿No lo sigo estudiando? Son interrogantes que uno se va planteando. Eso no hay duda. El tema es que todo lo que ha venido de la tecnología ha venido para quedarse. No hay ninguna duda que nosotros no podríamos estar en este espacio ni vernos así con fotos si no se dio esto. Seguro. No hemos podido decir, nosotros hemos hecho encuentros con diferentes países de España, de Latinoamérica, permanentemente por este medio. Sí. De otra manera sería imposible. Así que eso vino para quedarse. Hay diferentes recorridos que se han hecho durante todo este tiempo en relación a la temática de la orientación y estas metodologías de trabajo. Lo que no se ha hecho y no se ha investigado aún es desde el punto de vista del estudiante, del joven que se acerca o de los jóvenes que se acercan a un proceso, diríamos, virtual de orientación. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo se han encontrado? Si realmente la metodología esta de trabajo ha podido llegar a poder concretar la posibilidad un proyecto. Todo eso es lo que podríamos llegar a analizar y a estudiar, que no significa de que vamos a tener que de alguna manera ajustarnos a todo esto que se nos viene de una manera muy directa, que tiene que ver como, es decir, todo lo nuevo que aparece se da también en un contexto donde va a haber a través de un programa que el sujeto pueda sentirse como que está operando y hasta sentir las mismas sensaciones. Así Ujú. que, es decir, todo ese recorrido, lo que puede llegar a ver, eso, diríamos, es algo que en algunos lugares, muy pocos, creo, yo no tengo conocimiento de que lo que se llama, diríamos, esta modalidad de intervención, ¿no? La estén llevando a cabo en procesos de orientación.
Por supuesto que hay otros, porque uno va a decir, nosotros los llevamos a cabo, no, porque son diferentes. Una es que a través de un método audiovisual puedan llegar a conocer una institución, de la misma manera que podemos llegar a conocer una universidad, los cursos, los seminarios o los programas que dependen de desarrollo social. Pero la nueva metodología de trabajo que incluye diríamos, las nuevas versiones de los programas y proyectos que están construyendo, apunta a algo más, apunta a que el sujeto hasta se siente como y participa como si estuviera en el lugar. Eso es algún aspecto a investigar en cierta medida, pero Sí. ¿Y qué sí, pasaría, digamos, sí, son preguntas que uno también se hace desde el otro lugar? ¿Qué pasaría con el deseo, con la comunicación, el vínculo que se establece con el otro? Porque uno, por más que esté en una computadora, yo ahora estoy estableciendo un vínculo, te estoy mirando, me agrada que me contestes, vos también que te pregunte y estamos entablando un diálogo. Entonces, ¿qué pasa con el contacto humano? ¿Sí? Puede estar mediado por la tecnología, como es el caso de una computadora ahora, pero ¿qué pasaría? Ese es el gran interrogante, ¿no? el gran interrogante que no solamente que se nos va a imponer, porque no es el tema de que uno puede optar, es decir, de la misma manera que de buenas a primeras, ya nadie te atiende un teléfono, ya nadie te da una respuesta, todos son códigos, que a veces los códigos no los entendés ni por casualidad. Sí, Esto, por supuesto, vos viste, cuando te dice, yo soy Elena, ¿qué necesita? ¿Viste? Y sí, vos le decís tal cosa, responda si A, B, C, D, sí, ninguna sí, opción. Bueno, sí, sí, sí. este, se supone lo que, por un lado, habría que ver, porque nosotros somos psicólogos, y para nosotros la interacción personal es fundamental, Sí. diríamos, es para lo que fuimos formados. Ahora, este, por eso te decía, qué importante sería poder llegar a una investigación en todos aquellos que han tenido procesos de orientación virtuales en 3 años, en 4 años, que lograron, y desde el punto de vista, diríamos, más cercano, poder analizar con el sujeto cómo se ha sentido durante ese tiempo. Si es decir, si, lo que pasa que los jóvenes vienen ya preformados de otra manera. Ellos se comunican permanentemente con las redes, todo tal es así que nosotras mismas nos causa gracia porque tenemos gente joven, entonces cuando yo le digo tal cosa, me dice, Mirta, eso ya lo puse en las redes, ¿en cuál? En el van por Claro. un lado o por otro. O sea, y los más chicos, mucho más están acercados a esa modalidad de intervención. Por ahí ni la otra ni lo piensan. Es más, por eso lo que tenemos, todo esto es nuevo. Y lo que hay que ver, bueno, por supuesto, ir viendo y de qué manera se pueden ver mejores resultados. Te digo que la orientación está atravesada en este momento por tanta problemática. Imagínense, nosotros el otro día comentábamos, ¿qué está pasando? Porque nosotros trabajamos mucho tiempo la orientación en poblaciones denominadas vulnerables o vulnerabilizadas. Y Ujú. entonces compatibilizamos el proyecto de investigación con el proyecto de extensión universitaria. Entonces, ¿qué sucedía? Veíamos todo lo que se podía lograr. Trabajábamos con el famoso programa Equidad y Orientación, el desafío de Sí. una propuesta. Ustedes, sí, en ese está el libro Equidad. Y lo que sí podíamos ver y podíamos analizar cómo realmente el sujeto se sentía ante la actitud del docente, porque los docentes tienen diferentes tipos de actitud y tienen diferentes tipos de respuesta en función de esa actitud. Pero también hay algo que tiene que ver. Es decir, hay un problema en el sistema educativo, diríamos,
diríamos, sobre todo en poblaciones con escasos recursos, con mucha dificultad. Nadie nos podemos engañar que llegan a finalizar la escolaridad media sin tener elementos básicos para ingresar a la universidad. Y después está la universidad, por ejemplo, la universidad pública, por supuesto que la mayoría de las universidades han elaborado estrategias de retención y las implementan ahora. Diríamos, todo lo que se hace de estrategias de inclusión, que hay muchas en la universidad, sobre todo yo me refiero a la Universidad de La Plata, las de la Universidad del Conurbano también, la UBA, yo creo que la mayoría de las Todas, sí, universidades sí, sí. estatales hacen, por ejemplo, la cantidad de programas que tiene la Universidad de La Plata son numerosos. Pero hay una realidad que tenemos que tener en cuenta, que es, un día dijimos, bueno, nosotros vamos a ver cómo hacemos, porque lo importante no es lo que siguen dentro de la universidad, es los que se van. Y Ujú. empezamos a trabajar, a tratar de trabajar con los que se van. Y por más que uno verbalice, les diga la posibilidad que tienen antes de retirarse del sistema, el que se quiere ir del sistema se va y no da ninguna explicación. Pero por supuesto, lo que nosotros quisimos trabajar, y que eso es importante y que es lo que nos pasa acá como país, acá está como endiosado todo lo que es universitario. Universidad, la palabra universidad realmente para la mayoría en imaginario colectivo es lo máximo en la educación. Pero hay gente que no puede llegar a la universidad, o si está, después se va, porque por más que le den estrategia, si desde el sistema troncal no hay una formación, diríamos, una mayor cantidad de conocimiento, es muy difícil. Pero lo que sí yo creo que nos falta como país, que en otros lugares lo hay, es un reconocimiento y una revalorización a actividad, a formación que no necesariamente tiene que ser universitaria. Es decir, hay una serie de profesiones de las cuales no se las valoriza, no está en ningún programa televisivo ni radial, donde realmente ser un buen técnico o un buen obrero en una especialización, como pasa en determinados lugares de Europa, es importante. Es decir, pienso que nos falta revalorizar para determinado grupo eso de la importancia que tiene la experiencia en algún otro tipo de actividad. No todo el mundo, no tiene sentido. Pero bueno, eso es el tema y tal es así que nosotros, yo estuve una vez en una experiencia, el mismo título técnico se daba en la universidad y en un departamento del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Llamaron a inscripción, por supuesto. En la facultad daban vuelta la manzana, la cantidad de gente que se inscribía. Y en el otro había un 10%. ¿Viste? Eso es un tema que hay, no hay revalorización ni de los institutos superiores, no, es un tema que tenemos como Sí, ahí y presente. fundamentalmente en nuestro país, viste que se están cerrando muchos institutos superiores porque, bueno, no hay estudiantes. No hay estudiantes, claro, eso es todo. Sí. Bueno, Así, el tema de la escuela técnica, de alguna manera, se abrió de nuevo en nuestro país porque hubo una década donde se había perdido y, bueno, en algunas fábricas faltaban técnicos, especialistas en determinadas marcas de autos, era lo que uno escuchaba, ¿no? ¿Y qué pensás de este trabajo online que buscan muchos universitarios? A lo mejor son universitarios, no encuentran un trabajo en relación a su área de trabajo, a su campo, y se anotan en lo virtual, que nada que ver. ¿Qué pasa, digamos, en esta búsqueda de carrera? Me interesé por esta carrera, era lo que me gustó, si bien las carreras no son para toda la vida, pero terminan
con un trabajo online. ¿Qué pensás de esta invasión de trabajo online? Mira, hay un tema. Los jóvenes necesitan ubicarse laboralmente. Este, la situación del trabajo de los jóvenes y los no tan jóvenes y demás, estamos en una situación muy, muy difícil. Vos a lo que te referías anteriormente, eso pasó con la carrera fundamentalmente de ingeniería. Hay Sí, toda una investigación hecha por el sí, CONICET sí, donde relaciona esto. Y entraban a la facultad de ingeniería y en segundo año, en tercer año ya salían porque las sí, fábricas habían comenzado a funcionar y bueno, sí, entonces sí, se iban. Pasa lo mismo con informática. Lo que sucede que hay jóvenes que tienen, como yo digo, hay jóvenes que tienen intensidad vocacional, que les gusta una carrera, insisten, dan vuelta y otros. Otros no tanto, pero la mayoría necesitan poder subsistir. Entonces han encontrado en este espacio de lo virtual toda una serie de situaciones, de relaciones, de ventas, de objetos perdidos, de todo lo hacen en formato virtual. Entonces, es decir, no, yo todo lo que sea realmente trabajo en formato virtual, yo creo que vino para quedarse. Eso, y se va a intensificar. Es más, lo que se ha intensificado el trabajo, diríamos, online, en empresas, en empresas que funcionan y diríamos que tienen buenos recursos y muy buenos ingresos en relación, están trabajando online a lo loco. No por nada no saben qué hacer con la cantidad de oficinas vacías que hay acá en Buenos Aires. sí, sí. Así que eso está, bueno, pero volviendo al tema, que es importante esto de la virtualidad, pero tenemos que tener en cuenta que la orientación también hace ya bastante tiempo ha tomado otras problemáticas que por ahí antes creían que no era de la orientación. Pero eso, como te dije anteriormente, en función de lo que uno considera que la orientación en cierta medida es elaborar un proyecto educativo, laboral, personal, social, a lo largo de la vida, no hay ninguna duda que ahí entran todo lo que tiene que ver con diríamos, con la discapacidad, la problemática del adulto, la problemática de género. Es decir, se fue, diríamos, abriendo y bueno, así que cada día tiene más temas para poder, para poder intervenir o problematizarse. Bien. ¿Y qué pensás de esta cuestión de las habilidades sociales que por ahí las empresas dicen, bueno, las universidades los preparan académicamente, pero los chicos no saben insertarse en una empresa porque no desarrollan habilidades sociales? La universidad no los prepara para esto. ¿Vos qué pensás de esto? Mira, eso realmente hace tiempo que están hablando de que muchas veces hay demasiados contenidos academicistas dentro de la universidad y no es cierto que no forman para lo que las empresas realmente necesitan. Y es por eso que hay un montón de personas que sin ningún tipo de formación, solamente porque tienen alguna habilidad especial, puede llegar estamos llenas de todas estas personas que pueden hacer programas, proyectos de todo tipo y que, bueno, y que no tienen en cierta medida una formación. Este, eso es, yo creo, yo personalmente no estoy de acuerdo. Pienso que primeramente tendría que tener una formación y por ahí también la universidad comenzar a desarrollar otro tipo de habilidades. Por ahí que tiene que ver más con este nuevo mundo en el cual nos encontramos. Ujú. ¿Y qué pensás de estas homologaciones de los títulos fuera de nuestro país?
cómo se podrían agilizar, porque por ahí hay muchos estudiantes que dicen, bueno, me quiero ir a Colombia, estamos hablando de Latinoamérica, Sí, me quiero sí, a Colombia, me quiero ir a Panamá y por ahí no te homologan porque tienen otro plan de estudio, no tiene validez lo mío, me dicen que tiene validez en mi carrera porque tiene aprobación de la CONAU, que es el organismo que de alguna manera nos titulariza a nosotros aquí, y bueno, y ni que hablar en Europa, ¿no es cierto? ¿Qué piensas esto de las homologaciones? Que a veces le falta información a los estudiantes, ¿no? mira, yo te digo, el tema de la homologación depende totalmente, es decir, por eso Europa, para ellos nomás, no para los europeos, cuando se creó el CDFOP, que es el Centro de Formación para la Orientación Profesional, pusieron muchísimos recursos para la homologación de títulos y para pasajes de los jóvenes de un país a otro. Pero por supuesto lo que sí encontraron ellos mismos una gran disparidad total. Mm, Ahora, esto es todo un tema, porque esto va a depender de las reglas de cada Ministerio de Educación. Es seguro. decir, si no hay una integración, por ejemplo, diríamos, de Latinoamérica para considerar esto, no hay duda, eso es, y además depende de la institución que evalúa cada lugar. Por ejemplo, yo estoy convencida que la cantidad, es decir, no hay realmente relación entre la cantidad de horas que nos imponen a nosotros para una maestría, Mm, diríamos, con lo lo que se da en otros países, pero para nada. La cantidad de horas que nosotros tenemos que tener para una carrera de especialización, 420 horas, para una maestría, 680 horas. Es sí, es como realmente hacer una carrera de grado prácticamente y más total. todavía. Y qué te digo? Pero miralo, esto es paradojal. Vos sabés que en nuestra universidad le dan un plus de sueldo en función de la formación. Si es maestría, le dan a las tres categorías de los Sí, docentes que hacen especialización, maestría o doctorado. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, para las que hacen la maestría, 700 horas. Y después, es decir, yo he tenido personas que han ido, que están cursando conmigo y demás, que se fueron a hacer maestrías a España, 3 meses y sí, salió con la maestría. Y sí, acá sí, se la aceptaron, eso es lo que yo te digo. sí, Todos sí, decían, pero ¿cómo a nosotros? Ahora, y después, te digo, las reglamentaciones es completamente distinta. Es decir, en Europa o en España podés conseguir una maestría por 6 meses. Ni te digo si vas a una privada. Pero después, viste, acá, te digo, es una exageración la cantidad de horas. Hay algunos, por ejemplo, una de las chicas que de mi equipo de trabajo se fue a vivir a España, a Madrid. Bueno, y ujú, para poder trabajar tuvo que cursar toda una serie de materias. Ahora, también pasa que si vienen de otro país y hacen la evaluación, tanto en la Facultad de Psicología como de Humanidades, evalúan el puntaje que se debe tener y hay una comisión que evalúa títulos y para darle, tiene que dar determinadas materias y sí, determinados sí. contenidos, porque en ese sentido la formación es diferente. Así que bueno, eso es, ponerse de acuerdo me parece que eso es difícil. Eso Es no, difícil, sí. sí. ¿Qué te parece que podemos, qué proyecto vos sugerirías para la red latinoamericana? Ah, bueno, Estamos en Junta Nueva, Mirta. sí, Estamos, me sí, parece muy bien, felicito a la nueva junta. Aidoel consigue hacer, bueno, hicimos la relación con la facultad diríamos, San Luis. de San Luis, la facultad de psicología. Y bueno, y entre el 25, 26 y 27 de octubre
hacemos el quinto CIO, el quinto Congreso Iberoamericano. Un mundo diverso y tecnológico. Dilemas de la orientación en Iberoamérica. Bueno, eso ya todos tienen la primer comunicación, Sí, por sí, sí. supuesto, y vamos a hacer formato híbrido, o sea, lo que podamos presencial y lo demás en formato híbrido. Así que bueno, ya están todas invitadas. Pero Bien. dentro de lo que es la organización del Congreso, tenemos previsto un encuentro de las, diríamos, de las asociaciones profesionales. Así que me imagino que RELAPRO va a participar, diríamos ahí, y también tenemos pensado hacer un memorial para Marina Müller, este, realmente en ese sentido. Esa fue una gran maestra de todos los que nos Sí, iniciamos en algún momento, ¿no? así que Con bueno, sobre todo con la orientación vocacional, sí, un legado así, como muy importante para nuestro país. así que Bueno, sería como muy interesante poder participar y abrir a través de tu espacio esta convocatoria a los colegas de Latinoamérica e invitarlos a que participen con distintas ponencias, ¿por qué no? Ponencias entre países y con los mismos países, ¿no? ¿Por qué no sentarnos a escribir, aunque sea de manera virtual, y empezar a trabajar de manera conjunta para que demos una mirada opuesta o por ahí coincidente, pero producida al fin, ¿no? De eso se trata. no, no, Así me que parece así, que es un buen espacio y bueno, y sí. por supuesto, No desde queríamos, sí, no queríamos dejar de invitarte porque fundamentalmente vos fuiste una de las pioneras de Relapro al lado de Julio González. Entonces, muy me un poco, acuerdo, en el año 2003 creo que era, sí, ¿no? sí, 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 Diríamos, sí, en Portugal. sí, sí, tal Ah, cual. sí, sí, sí. Así que bueno, este, Allí se instauró, digamos, el Día del Orientador lo oriental. Latinoamericano, entonces un poco con la presencia de Julio, con la tuya y con muchas personalidades importantes de Latinoamérica, queremos recordar al orientador. Todos son importantes y siempre van dejando legados, pero hay personas con mucha trayectoria, no solamente trayectoria académica, sino trayectoria humana, que eso es lo que nos mueve y eso es lo que nos hace estar en esta nueva junta directiva, ¿no? El trabajo en equipo y la humanidad. Así que, bueno, un placer, Mirta, haber estado contigo y siempre aprendiendo, aprendiendo y escuchando. Y bueno, y detrás de ti siempre los libros, que yo no puedo todavía leer en texto ni en ebook ni en la computadora, aunque sea me imprimo, pero yo soy de la vieja usanza, me gustan los libros. A mí también, no, es así. Nuestra generación no puede ver de otra manera que Seguro. tocarlo, subrayarlo, verlo. Sí, Sí, no, sí, no, no. Todo esto, toda sí, esta tecnología de Jaime. Hay muchos seguro. jóvenes, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por la calidez de tus palabras, que seguramente muchos la van a aprovechar al escuchar. Así que un abrazo enorme y muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Cariño. Gracias. Gracias desde la red.